Garantía y calidad. Noticias en Flash. Son las 2 de la tarde con 4 minutos. Hoy lunes, en Noticias en Flash. La opinión de Juan José Rodríguez Prats. Iniciamos la semana con el licenciado Rodríguez Prats aquí de cuerpo presente. ¿Cómo está? Pues mi estimado Hugo, me gustaría comenzar citando una frase que a mí me agrada mucho. Ya viste que soy un vicioso de las citas. Y es una frase de un gran pensador, de un gran jurista, Yering, que dice: la lucha por el derecho es la poesía del carácter. La lucha por el derecho es la poesía del carácter. O sea, tiene que ser parte del carácter de una nación, parte del carácter de su clase política, respetar y hacer respetar la ley. Desafortunadamente nuestro Estado de Derecho es muy débil, es un Estado resquebrajado. Inclusive hay quienes hablan de un Estado fallido. Y lo estamos viendo todos los días. Esta semana pues va a ser definitivo porque viene ya la discusión de la integración del Instituto Nacional Electoral, en donde desgraciadamente creo que los partidos de oposición no hicieron bien su trabajo de enfrentarse. Pero está también algo insólito, que Yasmín Esquivel, que es una ministra de la Suprema Corte, tenga que ampararse, una ministra, limitando... Ya lo lamentó la UNAM, ¿no? Sí, limitando la libertad de expresión. Pero también el hecho de que en Estados Unidos hay un proceso en el que nos estemos enterando de tantas cosas, y no un proceso, son muchos procesos. O sea, tal parece que en Estados Unidos es donde se está castigando a los delincuentes mexicanos. Y esto, pues inclusive atenta con algo que presume mucho el presidente, que es la soberanía. Y vienen reformas, porque todavía anuncia reformas. Está también el asunto de que no está concluido de la reforma energética con todos los amparos, que es muy importante porque ahí está la vigencia del Tratado de Libre Comercio. Entonces, tenemos que reflexionar. A mí me gusta también otra cita que dice que solo mediante la dubitación o la duda o el análisis de lo viejo superaremos lo viejo y perseveraremos su riqueza, y solo mediante la dubitación de lo nuevo conquistamos lo nuevo y lo mantenemos vivo. O sea, lo viejo no es malo por ser viejo, y lo nuevo también tampoco es una garantía de que por ser nuevo esto pueda funcionar. Ya en alguna ocasión también en un programa hablamos del gobierno desarticulado de la Ciudad de México por las reformas que hicimos. Y digo hicimos porque todos fuimos parte de crear las alcaldías en una ciudad. Ahorita hay la confrontación de alcaldías con el gobierno central, con el gobierno de Claudia Sheinbaum. Se hablaba de que la ciudadanía del Distrito Federal era una ciudadanía de segunda porque no elegía a su gobernante, sino que el gobernante lo designaba el presidente, era el regente. Pero yo creo que era mucho más independiente un Jan González, un Uruchurtu, un Manuel Camacho, un Óscar Espinosa, que Claudia Sheinbaum, que está totalmente sumisa al presidente y además en una confrontación terrible con todas las alcaldías, lo cual está deteriorando los servicios. Lo hemos dicho aquí en otras ocasiones en el programa. ¿Por qué el conflicto con Yasmín Esquivel? Yo creo que el presidente desde el principio cometió un error de hacer una propuesta con alguien que no llenaba los requisitos, el perfil para ser ministro, porque todos sabemos que la propuesta obedece a una relación personal con el contratista, el ingeniero Riobó. O sea, no es la premiación o la culminación, porque el ser miembro de la Suprema Corte de Justicia es llegar a la cúspide de una carrera, de una profesión, de un prestigio, de un desempeño. Es el último escalafón de lo que es el trabajo con perseverancia, como sí lo es la actual presidenta de la Suprema Corte de Justicia, dona Norma Lucía Piña, y que llegó prácticamente venciendo la consigna que estaba clara del presidente. El presidente llegó a decir que él designó a 4
ministros y que 2 de ellos lo traicionaron, porque lo llegó a decir. Entonces quiere decir que la designación de Yasmín Esquivel sí llevaba el propósito de imponer su voluntad. Y después pues también está todo el proceso que se viene pues en relación a este plan B, que definitivamente yo sí creo y me estoy dispuesto, porque voy a asistir al próximo domingo a esta invitación que hoy temprano reafirmaba Lorena Borregar, porque sí creo que es una reforma de una pésima técnica legislativa. O sea, no puedo reformar la Constitución, pero entonces reformo la ley secundaria buscando subterfugios y buscando rendijas, lo cual deteriora pues la vigencia misma de la Constitución. Esto sucedió también cuando se hizo la reforma eléctrica. Cuando no se pudo reformar la Constitución, se reformó las leyes secundarias y ahí están todas las controversias y los amparos interpuestos. Entonces, si no hay Estado de Derecho, mi estimado Hugo, pues el Estado falla. San Agustín, que para mí fue un gran pensador en el siglo IV, dijo algo que posteriormente los fundadores de la nación americana, y concretamente Madison, decía que si hubiera una sociedad de ángeles no habría necesidad de leyes ni de Estado. San Agustín lo dijo en otras palabras, porque dice que el Estado surge cuando Caín mata a Abel, porque el Estado está para evitar males, y el mayor mal pues es la injusticia. Entonces, lo mínimo que esperamos del Estado es que se haga justicia. Y me parece que con todos estos temas de los que he abordado, lo que está fallando es en ese primer deber, insisto, el primer deber, hacer justicia. Ese sería mi comentario, Hugo. Oiga, licenciado, a ver, con lo que ponía en la mesa también pareciera que el famoso plan B va a terminar en lo mismo. Es decir, si se aprueba, que es posible, va a terminar, como se dice, controvertido, ¿no? Bueno, ya hay impugnaciones, ya hay acciones de inconstitucionalidad y ya hay amparos. En relación a las 2 leyes, porque son 6 leyes las que se modifican, son cerca de 400 artículos toda la reforma. Inclusive es difícil asomarse y leer todos los artículos, pero no hay un solo artículo que no lleve el propósito de debilitar al INE. Y esto es para efectos de las próximas elecciones, tanto las que se van a efectuar este año como las del año próximo. Las 2 leyes aprobadas que están ya en vigencia, que ya van a ser promulgadas, pues son en relación a la comunicación que puede hacer el gobierno, o sea, hacia el tipo de propaganda y de su involucración en los procesos. O sea, está de alguna manera llevando dedicatoria, y esto es una pésima forma de hacer leyes. Las leyes son generales y está llevando una dedicatoria para proteger a quienes ya desde ahorita están violando la ley. Bueno, ¿y ahora por qué sí va y la vez anterior no? No, la vez anterior yo te dije que tenía yo el celo de que no se interpretara como que era una cosa partidista, se insistía mucho en la ciudadanía, pero ahora sí creo que fue un error que cometimos, yo en lo personal, de no haber asistido, y sí creo que debemos ir en nuestra primera condición como ciudadano. O sea, sí, yo creo que debemos cerrar filas de todos los partidos y de todas las corrientes, porque es una reforma que significa un retroceso hacia nuestra democracia y hacia el auténtico Estado de Derecho. Usted conoce ya esta reforma, o sea, usted sí la ha leído, pues, porque es de lo que se está comentando también, que muchos dicen, muchos critican, pero aseguran no la han leído. Yo no creo que usted sea el caso. Mira, no te puedo decir que he leído los 400 artículos de la reforma, he leído la exposición de motivos. El argumento fundamental es un ahorro. Ese es el argumento fundamental. Y me parece que el gobierno ha dilapidado recursos en otros temas y ahora pues sostiene el ahorro para que nuestra democracia sea eficaz. Y hay un artículo muy bueno de Carlos Ursúa, que fue secretario de Hacienda, que habla de lo que significa el costo de nuestra democracia, de nuestras votaciones, que estamos muy por debajo. Se ve en relación a cuánto cuesta por ciudadano, por voto.
y estamos muy abajo de inclusive países como latinoamericanos, como Colombia, o como Estados Unidos o como Canadá. Nuestro costo es menor, y con otro factor, además, que hay que señalar, que el INE hace tareas que en otras naciones no hacen los órganos electorales. Por ejemplo, capacitación electoral, por ejemplo, la integración del servicio profesional de carrera, lo de la credencial de elector. Que sirve para otras cosas. Que sirve para otras cosas. Para todo, prácticamente. Sí te puedo decir que conozco en su conjunto y la exposición de motivos, y sobre todo, lo más importante, la opinión de los juristas. O sea, yo creo que ahí es donde más se nutre uno, y los argumentos que intentan justificar la reforma. Y me parece también otro gravísimo error que se intente impulsar la reforma sin el acuerdo. Todas las reformas desde el 77 que se iniciaron con Jesús Reyes Heroles, que han sido 8 reformas, ha sido con el consenso de todos los partidos políticos para que se garantice su observancia. O sea, son producto de la negociación y del acuerdo. Y aquí se desechó ese camino y se impuso. Bueno, aquí sería que el sello del gobierno de López Obrador. Totalmente. Su manera de gobernar, su ideal, su pensamiento político. Y además su incongruencia, porque al final de cuentas nadie le puede negar que Andrés Manuel es un precursor de la democracia. Andrés Manuel fue un pionero. Él aquí en Tabasco arrancó, inició, señaló las fallas de nuestro proceso, y las reformas, por ejemplo, que ahora se proponen, en mucho fueron propuestas del PRD desde el 2007. Entonces, hay una incongruencia. Yo no he encontrado un argumento que realmente diga, caray, en esto tienen razón. Pudiéramos discutir y sentarnos que hay burocracia, que hay mucho personal encargado de las mismas cosas, lo cual es una falla del Estado mexicano en todas las áreas de la administración pública. Pero con todo y eso, definitivamente no resiste un análisis serio. Se está violando la Constitución. Lo último que le pregunto a propósito de esto, el argumento yo he escuchado también del gobierno es, o de la gente afín, tenemos un bono democrático que nos ha llevado a ser gobierno. Ahora, no lo dicen así, pero prácticamente, ¿no? Aguántense. No, mira, un bono democrático, es decir, se ganó las elecciones, ¿no? Bueno, es que el actual Instituto Nacional Electoral, el presidente, que yo lo conozco, tengo el honor de conocer a Lorenzo Córdoba, no he tratado a Ciro Murayama, he tratado a otros consejeros, he tratado desde Alonso Lujambio, José Wondelberg, Juan Molinar Orcasitas. Fue una institución muy difícil en ir consolidando. Entonces, no porque ahora me etiqueten de democrático, pues voy a decir, ya cumplió el INE su tarea, ahora ya no lo necesitamos, porque la buena fe hay que presumirla, y nosotros somos de buena fe y somos incapaces. No. Uno de los sustentos de la democracia es que tiene que haber incertidumbre sobre el resultado. Tiene que haber, y en el momento en que haya resultado, tiene que haber certidumbre sobre el resultado, y que todo mundo acate, el ganador y el perdedor, la decisión de la ciudadanía. Y en este caso, pues por ejemplo, estamos viendo el triunfo del senador de Tamaulipas el día de ayer, que nunca hubo la incertidumbre. Era obra cantada. Era obra cantada. Entonces, eso no puede ser una buena democracia. Bueno, pues nos vemos la próxima semana, licenciado. Pues mi estimado Hugo, muchas gracias como siempre. Espero pues tratar de clarificar, porque el derecho electoral, dicho sea de paso, lo hemos abigarrado, lo hemos manoseado mucho, porque ha prevalecido en su elaboración muchas veces intereses partidistas más que la preeminencia del interés nacional. Aquí es la preeminencia, el valor a proteger es la ciudadanía, es la democracia, es que se imponga la voluntad popular, se imponga en el buen sentido de la palabra, se imponga porque la mayoría lo decide, porque así es como funciona este sistema, que al final de cuentas es el que mejor resultados da. Estaremos atentos a la marcha el próximo fin de semana. Así es. Vamos a la pausa que sigue, son las 2:18 ya.